Sabemos que la Revolución Mexicana consistió en sí en un proceso moral. Entiéndase por moral el comportamiento humano en acciones buenas o malas. Entonces, ¿creen ustedes que fue buena o mala la Revolución Mexicana? Esto queda a conciencia de cada uno de ustedes. Dado las circunstancias culturales e históricas del tiempo de valor local y trascendental universal, para ganar la Revolución Mexicana, dentro de su naturaleza y constante movimiento, nos obliga a ponernos alerta para evitar desbordarnos o enredarnos en otro tema que en cierto modo están relacionados con el objeto de este estudio. Por tanto, cuidemos de este aspecto. Intentaré señalar con cierta definición el porqué a la ética e igualmente los ideales de los héroes y patriotas que intentaron conseguirla. Como lo han señalado mis dos compañeros que antecedieron, la Revolución Mexicana no dejó de ser en su ética una verdadera innovación, solo comprensible para las gentes más evolucionadas desde el aspecto cívico. Por eso deberá observarse como un fenómeno social que estaba en constante movimiento. Primero, es interesante atender al proceso de la lucha armada hasta que pudo ganarse, que la ética como ciencia apunta y señala los deberes de esta revolución. Para percibir poco a poco el reajuste de la nueva patria dentro de las crisis de valores institucionales, tradiciones y sobre todo cultural. Segundo, por ello la justificación, que para la mayoría de gente la venganza que se estaba consumando como una respuesta a las injusticias de carácter material cometidas por los invasores. La fuerza e interés de los grupos cometidos de nuestra revolución por sí mismo explica los esfuerzos desplegados de los dirigentes. Tuvieron que dejar de participar en su lucha en menor o mayor grado, o casi en ninguno al resto del pueblo mexicano. Mientras esto ocurría, se fue dando en la revolución un proceso moral que se convirtió en sí en la conciencia de lo mexicano. Fue cuando se impuso la necesidad de rescatar varios elementos integradores para reforzar al nuevo ser y darle vida independiente al México que empezaba a nacer y a definir su propio valor moral. Tercero, a pesar de las habilidades personales, políticas y éticas y aún de su egoísmo, de los personajes de la Revolución Mexicana, cambiaron de parecer respecto a la manera de hacer la independencia. Pensémonos un poco como estudiantes y se darán cuenta que no es difícil imaginar que un programa de lucha como este necesariamente debía ser inaceptable para los antecedentes, debido a que la ética y la conciencia moral dictada a los campesinos lo estaba para apreciar la lucha en la forma que ahora se considera. Un ejemplo de esto es Miguel Hidalgo y Costilla. Se lanzó a la independencia en forma revolucionaria en su movimiento ético, e Hidalgo no calculó las consecuencias de su participación. La delación de la conspiración de Dolores precipitó los hechos y quizás por esa razón Hidalgo no tuvo tiempo para formar un programa de gobierno para cumplirlo después del triunfo. Al principio él decidió la lucha total como punto de partida. Tuvo muchas trascendencias sobre la insurgencia. Cabe la pena preguntar, ¿cuántas muertes de inocentes se perdieron? Uno de los aspectos éticos que podemos considerar en el movimiento de la Revolución Mexicana fue la valentía
de la insurgencia y la lucha por la libertad. Significó para un buen número de gente la oportunidad de ganar empleo, estatus social y libertarlos de la carga moral y económica de la insurgencia. Recordemos que en el grito de Dolores, en el grito de Miguel Hidalgo usó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todos en esa época la seguían, así como ahora, como una imagen moral. Otro personaje es Vicente Guerrero. Este personaje representaba mejor que nadie el sentir popular a favor de la independencia. Tenía un talento claro, aunque sin educación, y estaba convencido de la justicia por la causa en la que luchaba. Cuando Vicente Guerrero entró con tratados con Iturbide, el pueblo lo consideraba como el sostenedor de las causas de la independencia y de la libertad. En efecto, él tenía un sentido de lo que tenía que ser la nueva nación. Otro personaje es José María Morelos y Pavón. El pensamiento político y planteamiento ético de José María Morelos y Pavón está plasmado en el documento conocido como Los Sentimientos de la Nación. En él, que planteaba un gobierno democrático y honesto que va por el bienestar de sus ciudadanos y por la igualdad de todos los mexicanos. Esos personajes fueron y son ejemplos para los mexicanos que luchaban por justicia y darle un nuevo camino independiente a México. Incluyo con este bloque y quiero hacer mencionar de los datos más relevantes que se han expuesto en esta mesa de trabajo. Ejemplo de ello son los valores que nos han demostrado y nos han dejado los personajes de la Revolución Mexicana, como son la igualdad, la justicia, el respeto y por último, la más importante para que los valores anteriores se llevaran a cabo, que todos estos personajes lucharon con un propósito que fue buscando la libertad, porque esta palabra da sentido a que México se transformara y fuera un lugar independiente como hoy en día. Gracias.